unos peces raros dentro de una pecera cada vez más extrañas, está hoy reemplazando al señor Manuel Pacheco, que se encuentra pachucho y ocupado teniendo gripe, el señor Juan Esteban Argañarás, a quien le mandamos un enorme aplauso de acá de este lado, muchas gracias, quien fue el que improvisó esta magnífica cortina. Pero para que no se descontrole, porque no importa quién esté en sonido, sino es la mano que guía el timón, la mano, el ojo que todo lo ve, como el ojo divino, la mano que sostiene el látigo, la mano que sostiene la cuerda que libera la guillotina, el señor Fede Bogado, controlando para que nada salga mal desde acá. Y este que le habla, Maco Pacheco, que vamos a tratar de informarle lo mejor que podamos y sacarle una sonrisa, con que sea chiquitita ya estamos más que contentos. Y como decíamos, y ya que arrancábamos con ese tema, vamos a hablar de este futuro embajador estadounidense, el Lamela. Lamelas. Sí. Mirá que hay que tener, un apellido acorde. Soy respetuosa, mirá. Pero mirá que hay que tener un apellido acorde. Aparte, viste las declaraciones que hizo, ¿no? Cuando decía, estaba hablando, claro, porque él estaba hablando delante del Senado estadounidense, y él dijo que hay 23 provincias, cada una tiene su propio gobierno, que pueden negociar con fuerzas extranjeras como los chinos u otros. Sí. Y él se va a ocupar de que eso termine, señores. Claro. ¿Qué es esto de tener libre albedrío de república? ¿Qué se creen en esta sucursal, en este estado nuestro, que van a tener república propia? Entonces se puso como objetivo que nosotros terminemos de negociar con los países que a ellos no les conviene, como por ejemplo China. No sé cómo va a ser, porque los chinos lo tienen a Toto Caputo, ¿viste? Lo tienen de las pelotas con dos palitos chinos, lo tienen agarrado así, porque nuestro Banco Central básicamente come arroz todos los días, porque está todo ligado al BID. Entonces, así que bueno, no sé cómo se la van a ver los muchachos ahí en figurita. Y después lo otro, y creo que lo más importante, los recursos, porque dice abiertamente, mi objetivo es que los recursos argentinos sirvan a las dos naciones. Exactamente, y que Cristina obviamente que Cristina va a estar presa, obviamente, pero eso no se ya podía es tácito. Faltar de ese, viste, que tienen ese control que quieren tener sobre la Argentina. Claro, pero eso ya es tácito, ¿viste? Si podemos ver, por favor, señor Fede Bogado, el video de este buen señor Lamelas hablándole al Senado estadounidense. Sí, como no, mientras tanto seguimos tirando. No, seguimos. Un dato. Ajá. Si yo te digo que leas Lamelas al revés, ¿qué se lee? Sale mal. Sale mal. No si vos lees Lamelas al revés, se lee sale mal. Señales everywhere. Diría Dios, ¿casualidad? Yo no lo creo. No lo creo, causalidad más. Claro que esto sale como el ojete, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque directamente lo que van a hacer, y era lo que nosotros ya habíamos hablado hace rato, ahora lo vemos un poquito en el video, vamos que va. Y vaya que de esto los populistas saben, o acaso se van a... El video 03... Lo que habíamos ya nosotros charlado antes era que ellos venían por el subsuelo de la patria, porque ya lo mismo le habían dicho a Ucrania cuando lo sientan a Zelensky en la Casa Blanca a pegarle esa cachetada delante de todos. Un café, If confirmed, I will work to ensure that Argentina's resources. Peter Lamela, si le podemos poner un poquitito de audio, sería buenísimo para la... The U.S. wants to be Argentina's partner of choice as it reopens to global markets. So it is in our strategic interest to make sure we lower trade barriers, secure partnerships that ensure a fair, open and transparent marketplace. Donde ahí hablaba frente al Congreso de Estados Unidos, exactamente, donde decía esa frase que iba a tratar de que él iba a trabajar para que los recursos nacionales sean también beneficiosos para Estados Unidos. Entonces, ahora él dice para que sirva a las dos naciones. Ponele que le sirva a las dos naciones. ¿Vos pensás que vamos a ser nosotros prioridad? No, no creo, Lo que menos creo es eso. Yo creo más bien que va a ser, ellos van a usar, ¿viste? Y el famoso derrame, bueno, lo que caiga para este lado va a caer para este lado. Sí. Mentira. Dice que nunca cae, vos decís. No cae nunca, no sé cómo hacen, pero siempre la olla sube. ¿Viste? Había en la mitología nórdica un caldero
de donde por más que figurase vacío, vos metías la mano y siempre sacabas comida. Era mágico. Claro, y después había un cuerno donde por más que bebiese siempre tenía agua, porque ese cuerno estaba ligado mágicamente a los mares, a los océanos. Mirá vos. Más o menos así funciona la olla, donde supuestamente tiene que derramar algo para la sociedad, porque no importa qué tanto echen adentro, que no cae ni una gota, ni aunque sea de la condensación del aire, a los que están abajo abriendo la boca así mirando para arriba, ¿viste? A ver si les cae una gotita. Bueno, ni siquiera eso. ¿Y el gobierno? ¿Quién? ¿El gobierno? No, pero... Cri, los grillitos. No, está chocho. A ver, por parte de diputados de Unión por la Patria salieron... quieren que el Congreso lo nombre persona no grata. Quintela, el gobernador Quintela, por ejemplo, ya salir que en La Rioja va a ser nombrado persona no grata, el embajador. El posicionamiento de Kicillof. Claro, también, por eso hay muchos que ya han salido, no muchos, miento, los mismos de siempre, los referentes, Quintela, Kicillof, se me fue el nombre, ¿cómo se llama este muchacho de Formosa? Se me fue el nombre. No importa, ahora recordamos. ¿Cómo? Gilles Fran también salió a sentar posición, pero muchísimas gracias, Eva. Eso estar atento. Tiró también posicionamiento, absolutamente en contra. Claro, las mismas voces de siempre. Ponen la caripela y se arriesgan a decirle algo así al gobierno. Claro, el resto, dicen, no se sabe, pero creemos que pusieron un dislike en la noticia en sus redes sociales, como máximo acto de rebeldía. Claro, para ellos eso fue plantar bandera. Así que así estamos en Argentina. Así está el peronismo hoy por hoy, que cada vez necesita más ínfula para estar más fuerte. Bien, ¿qué pasa ahora dentro de Casa Rosada? ¿Qué pasa ahora dentro de las filas? Viste que nosotros siempre decimos de aquel lado de la tapia. ¿Qué está pasando de aquel lado de la tapia? Porque se están tirando con de todo. Se están desconociendo, ¿viste cómo son los pibes en los barrios? Los pibes empiezan a ser felices, son todos amigos. Después a la madrugada vos escuchás una de corrida en los barrios, ¿viste? Piedra para acá, piedra para allá, ¿viste? Bueno, se tiraron con de todo, como crianza que está repartiendo, ¿viste? El flan que le regaló la madre y se fue. Bueno, así se están repartiendo entre ellos ya las piñas, sobre todo porque quedó gente muy malherida después del armado de listas. Y toda esa gente muy malherida y muy dolida, como novia despechada, fueron todos los de las fuerzas del cielo, porque fueron los grandes perdedores. A quien todo el mundo también apuntaba, que son todo el grupo fuerte de redes, que estaban todos comandados por Santiago Caputo. Por Santiago Caputo. Exactamente. Todo el mundo, incluso de la oposición, o incluso dentro de La Libertad Avanza, imaginaban que iba a haber personas de esos entre las listas, iban a integrar las listas, pero fue todo lo contrario, porque salvo un pibe que quedó quinto en una lista, todos los demás quedaron afuera, ninguno integró las listas, y las listas por el contrario fueron integradas básicamente por macristas y por gente que metió Menem. Exactamente, o sea, por PRO y por Menem. Y la gente que era el núcleo, el corazón de La Libertad Avanza, los que bombardean día tras día y hacen o sea, todo el que sería su brazo fuerte, quedaron todos afuera. Entonces eso produjo grandes enojos, al punto tal de que Santiago Caputo posteó en su Instagram, viste que me contaste ese mensajito que posteó, que es: la paciencia tiene un límite. Y después salieron a bardear por redes a Sebastián Pareja, que fue el principal armador de las listas junto con Karina Milei. Por eso decían en el programa de Luis Majul, que el triángulo de hierro había cambiado, que ya no era más Milei, Caputo y Karina. Había un tercero en discordia. Claro, no, Majul la trató porque quedaba un triángulo medio raro ahí, entonces Majul la trató de dibujar diciendo que habían elevado a Milei. Y ahora que él estaba como por encima de ese triángulo, no lo sé, así. Eso decía Majul. Y el triángulo ahora era Caputo, Karina y Pareja. Eso decían, que era el armador. No, miento, no era Pareja, no era Pareja. Sí, no, Pareja no. Pero a quien decían era a Guillermo Francos.
Franco. Sí. ¿Por qué? Porque lo habían querido subir. ¿Por qué? Porque estos muchachos están ocupando cada vez más lugares y con Franco viene pareja, justamente, porque ahí están los armadores. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen Menem y Franco a ocupar cada vez más lugar y más poder ahí adentro. Entonces, en ese momento Caputo queda corrido, pero completamente corrido de ese supuestamente triángulo. Claro, pero corrido, pero lo mandaron abajo a cuidar la abeja. Así le dijeron, tomá, a partir de ahora sos el oficial encargado de cuidar la abeja, como en los Simpsons. Y al tipo no le gustó, porque el tipo tiene ambiciones. Él es muy ambicioso. Obvio, ellos son ambiciosos. Claro, y Karina quedó así de envalentonada después de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, dijeron, si esta es la fórmula ganadora, se sigue lo que dice Karina. Entonces ahí es donde Karina empieza a armar, Santiago Caputo queda afuera, y se arma esto junto con Sebastián Pareja. Bien, en ese armado empezaron a reaccionar y lo agarraron de punto a través de las redes a Sebastián Pareja, pero le tiraron, menos lindo le dijeron de todo. Al punto tal de que tuvo que salir el mismo Sebastián Pareja a dar entrevistas y decir que bajen un cambio, que no está, minimizó, digamos, el despelote, y tiró la frase que decía, quiero leerla textualmente, que decía, ahí está, quien cuestione los candidatos está cuestionando al presidente. Directamente, cosa que no le joda. Claro, cosa que nadie joda. ¿Por qué? Porque atacarlo a Sebastián Pareja es atacar a Karina. Karina sería... Claro, entonces él dice, como para defenderse de eso, quien cuestione las listas está cuestionando al presidente. Buen arquero. ¿Viste? Pasa que Sebastián Pareja es un tipo que ya viene también de hace rato. Tiene gestión, pero tiene un sentido montón de lo que es político, conoce capaz que más que los otros. Es que conoce un montón de políticos. A ver, básicamente todo el armado, toda la gente, está lleno de, incluso con gente que viene desde el peronismo. Por eso también estaban muy enojados. Digamos. Claro, porque si vos, por ejemplo, lo ves a Fantino, Fantino, por ejemplo, salió, sabemos que hay un grupo de comunicadores que son comunicadores directos. Sí, totalmente funcional. Claro, que son directamente son voceros. Dicen lo que ellos claro, dicen. Claro, Fantino, es Majul, es Feynman, Johnny Viale, Pelado Trebuch también. La rubia esta de Duro de Domar, que también repite como una lorita a la Claro, pasa que yo no sé si ella tiene línea directa. Yo los que sí sé que tienen línea directa, pero línea directa anteriormente. Exactamente. Sí. Es Fantino, que lo une una amistad con Milei, es Majul y es Trebuch. Eso yo sé que tienen línea directa con Milei. Y Fantino gritó su malestar al aire, sobre todo por las listas, porque decía, se puso a googlear a quienes habían sido seleccionados en las listas y saltaban todos que eran todos peronistas. O sea, muchos eran peronistas hasta hace 2 semanas atrás. Muchos habían sido, en teoría, estaban dentro de las filas de Axel y ahora están en la lista de las... Exactamente. Por eso también muchos, haciendo el análisis en las redes, lo veían a esto como una estrategia de Massa y Axel de coparles las listas. Que ya se rumorea eso. Claro, por eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo pongo a mi propio adversario y mi propio adversario sale elegido y estamos diciendo siempre que son para las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Todo esto son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que de repente pasaron a ser importantísimas para el gobierno nacional. Porque siempre pasaban las elecciones, pero todo el mundo le chupaba un huevo. Claro, nadie prestaba. Pero de repente este gobierno está tan en el límite, haceme de cuenta que me ves a mí con mis 120 kilos haciendo equilibrio sobre una tanza. Así está este gobierno, que en cualquier momento se va al carajo. Y que basta la señal de desconfianza más mínima para que el mercado alce las calchas, se tome a mudar y se le venga todo al caracho, por así decirlo. Entonces, bueno, por eso le dan tanta trascendencia a estas elecciones que vienen acá. También porque ahí está gran parte del electorado. Y va a ser como el gran medidor, tensiómetro, claro, no es de la calentura social. Eso que vos estás diciendo. Claro, porque ahí, exactamente. Tensiómetro
Y es importante para... Claro, ¿por qué? Porque después las nacionales son en octubre, por así decirlo. Pero sí, acá estas son como, vamos armando el bochín a ver cómo sale. Para mostrar un panorama político de cómo está la situación, digamos. Claro, entonces, ya con eso nomás, con ese armado de dirigentes que muchos, por lo que dicen, eran del peronismo. Después tenés un... ¿Por qué? Porque el peronismo también tenés mucho que puso Menem. El Lule Menem. Entonces, a ver, si tenés Menem por un lado, y tenés por otro lado... ¿cómo se llama? Ahí se me acaba de ir el nombre, Karina, por favor. No. Pareja. Pareja. Y tenés, y Guillermo Franco y todos ellos, te arman y te llenan de macristas por todos lados, macristas y peronistas por todos lados. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza, su fortaleza la tenía principalmente en redes. Y lo que dice Sebastián Pareja es que ellos lo que necesitaban es territorio. Porque ahora vemos, por ejemplo, cuando las papas queman, cuando la realidad supera un like, que no importa que tantos likes y que tantas frases copadas y que tantos videos virales hagas, lo que verdaderamente interesa es cuando salís y no te alcanza. En las urnas, cuando vos ves ahí que, como vos decís exactamente, no llegás y claro, vos llegás por un punto, milésimas. Claro, vos vas a la verdulería. Ahí te das cuenta y caes qué tanta estructura tenés realmente. Claro, por eso. Y aparte, a ver, ellos necesitan hacer la campaña en la calle, en la vida, sí, porque cuando vos llegás a la verdulería, exactamente, no te alcanza, y ahí no hay like que basta. No. Entonces necesitan llegar a toda esa zona, la famosa zona del conurbano, para poder tratar de ganar votos. Porque encima salieron encuestas que, si bien es cierto que las encuestas por ahí no hay que creerle del todo, pero sí sirven justamente como referencia. Y había algunas que ya demostraban que el descontento con Javier Milei, que no significan votos para el peronismo, pero el descontento con Javier Milei estaba en un 54%. Por eso, ya hay mucha más gente que le tiene bronca y descontento a esto, más que gente que lo apoya. Que vos me habías comentado el martes que ahora hay un nuevo sector que era antimileriano. Antimileísta, claro. Empezó a aparecer el antimileísmo. Exactamente, pero eso era la vez pasada y era un 38%. Era un 38%. 38%. Claro, ahora se mostró en otra encuesta que había un descontento con el gobierno de Milei de un 54%. Es más. Claro, por eso. Ahora, de ese 54%, no significa que ese 54% va a votar al peronismo. Claro. Por eso te digo, eso es como para tomar entre comillas. ¿Por qué? Porque de ese 54% hay que ver qué porcentaje va a votar al peronismo. Claro, después también el voto ausente, ese como se dio hace poco por ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno está jugando y está jugando fuerte a sacarle peso a la política. Justamente para que la gente no vaya y vote. Por eso, otra de las cosas que tiene que hacer la oposición es alentar a la gente a que vaya a votar. Porque el gobierno le está apuntando fuerte a la desidia y sacarle todo el peso y la importancia que tienen las decisiones políticas. Por eso, por más que ellos sean todos personajes políticos, constantemente los tenés diciendo que la política es lo peor, que la política es la casta. Claro, que los políticos son chorros. Y que claro, y no hay casta más casta que las listas estas que armaron. Por eso, por ejemplo, contra eso putea Fantino. Cuando dice no hay nada más casta que toda esta lista que existe. Y eso también lo jode, y lo jode mucho a los pibes de redes. Por eso, por ejemplo, la fiesta falopa esa que hicieron, ¿cómo se llama? El Derecha Fest. Derecha Fest. El Derecha Fest, ese. Sí, podemos ver, señor Federico, el video número 2. ¿Cómo se llama? Eso en el Derecha Fest, cuando estaban armando, esto es afuera del Derecha Fest, que gritaban Milei, yo soy un culiadazo. En el mismo lugar. En el mismo lugar, pero afuera. Claro, pero afuera. Esto era afuera del hotel, donde era todo. Pero la fiesta sucedía dentro, en un salón que se llama, y estamos con los términos a full, Salón de las Pajas Blancas. Y juro que así se llama. Entre Lámela y Salón de las... El Salón de las Pajas Blancas, ahí donde se reunió Milei, justamente para dar una suerte de show de esos que da él, a toda la gente que lo seguía por redes, porque ahí principalmente fue su abrazo con el gordo Dan. Que estaba bastante molesto, ¿te acordás? Estaba recaliente el gordo. Entonces, con el gordo Dan, y también para todos los pibes
que lo siguen a él, porque ahí había mucho seguidor joven. Entre otras cosas pasó que echaron a una periodista de Canal 2, de Página 12. Página 12. Exactamente. Sacada de ahí, sí, le tiraron su plata, dice que le llevaron a un descampado. Y le tiraron los 20.000 pesos en la cara y le decían, vos no podés entrar. Sí, señor. Bueno, yo creo que le echaron más por ser mujer que por ser presidente de Página 12, porque en ese lugar vos tirabas una muñeca al aire, una muñeca inflable al aire, y llegaba con mellizo al piso. Sí, además recordá también, Maco, que Página 12 trabaja dentro de Olivo, que eso era lo que decía la piba. Claro. Nuestra sí, bueno. empresa está dentro de Olivos, dice, y ellos me reconocieron, y entonces ahí vinieron a mí. Claro, que encima lo que la sacó fue la policía presidencial, una cosa así sí, se llama, señor, sí, que la sacaron. Bueno, pero más allá de eso, ponele que sí fue muy grave, pero dentro de todo es algo que no sorprende en un evento de estas características, porque ahí está que se pelea a ver quién es más facho, una onda así, ¿viste? Porque ahí está que a todos constantemente, terminan todos, ¿viste? Con dolor en la axila, en los antebrazos, ¿viste? Por este movimiento a cada rato. Entonces, ninguno tiene problema de axe, tiene un olor rancio ahí en ese momento, todo levantando la derecha erguida. Pero principalmente, si bien no colmó tanto como ellos esperaban, porque no estaba tan que desbordase por todos lados como esperaban, ellos apuntaban más que nada a la generación de videos para redes, y le calculaban 18 millones de visualizaciones a eso, entre todos los recortes que van a hacer después. ¿Por qué? Porque necesitaban generar de nuevo esa empatía entre La Libertad Avanza y todos los pibes que quedaron afuera, que son todos los libertos, que son el brazo fuerte de Milei, son los que amedrentan en las redes, la cantidad de plata que se pone, que son los que te putean cuando vos haces un comentario, los que lo felicitan no importa qué, los famosos que te ponen en el paraíso lo voté. Bueno, entonces necesitaban nuevamente ese arca de la alianza entre su señor Dios Todopoderoso, el Jabo, y todos sus seguidores, porque viste que ya hablan también en esos lenguajes de sacro religioso. El profeta. Claro, todo profético y todo, viste que él dice el 1, el 2, bueno, y todo ese lenguaje, toda esa cuestión mística raro, en la cabeza. Místico, sí. Claro, pero todos sabemos que por más que tengan esa cuestión mística en la cabeza, son bien mundanos, y así como quieren ser estadounidenses, ser rubios, también les encanta formar parte de la alta sociedad. Y yo me lo imagino a Milei cuando queda solito, abre la ventana, mira al cielo y dice, Dios, ¿por qué no puedo yo ser del jet set? Y con esa canción de Soda Stereo, ¿por qué no puedo ser del jet set? Nos vamos a la primera pausa y nos vemos en un ratito. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar.
Sintonizar Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. Más voces en su 7ª temporada, con la conducción de Mariela Sosa, Marcela Nilsson y Karina Aguirre. Periodismo, actualidad y política. Como siempre, invitados en un programa de voces femeninas. Los lunes, miércoles y viernes, a las 17 horas, en vivo, por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y la pantalla del 6. Más voces, somos más. Que el invierno 2025 no te apague. 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 En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV, Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Sintonizá Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional. Bloque de Nunca es demasiado tarde, cuando vemos a través del ventanuco y de la costanera de Posadas, que ya se encuentra totalmente sumida en la oscuridad, y son las 18:36 en la ciudad de Posadas y en todo el territorio nacional. Perdón, me quedé así tildado porque vi en el televisor que estaba todo a rayos. Y en temperatura son las 14, rearmo sí. Todo. Cuando hace 14 grados 2 décimos de temperatura, se vino el fresquete, una humedad del 95% y va a seguir así un par de días más, pero ya lo vamos a dar más extendido en el final del programa. Zulma y Tati Ríos, ¿qué pasa en caso de que alguien se quiera comunicar con nosotros? En el caso que te quieras comunicar con nosotros, podés mandarnos mensajito de WhatsApp al 3765 160860. ¿Qué número? 3765 160860. Una vez más, por favor. Podés mandarnos un mensajito, vuelvo a repetir, al 3765 160860. Pero muchísimas gracias. También podés bajarte la aplicación de Radio Más
92.9, puedes ver ahí el programa, o puedes verlo también ya emitido porque queda grabado. En la web estamos en radiomasnoticias.com y en Instagram estamos en @929 Radio Más y en @canal 35 canal oficial. Perfecto, pero muchísimas gracias. Ahí pueden pasar, dejarnos mensajitos, aunque después nosotros reposteamos cada uno de nuestras historias, dejarnos comentarios, dejarnos likes y saluditos. En este caso yo tengo un saludito para el señor Elian Guerín, de parte del señor Horacio Iaboni, que me lo mandó. Dice que es un placer trabajar con él. Así que me lo tenía guardado por ahí. Nos olvidamos de decir al principio del programa que notarán la ausencia del querido compañero Pelito Escobar, que no está hoy con nosotros. Está disfrutando de un grato momento en su vida personal, así que le mandamos un beso y un abrazo enorme, esperando contar con él seguro nuevamente el martes que viene. Así que, Pelito querido, si es que estás escuchando esto, abrazote gigante. Y nosotros seguimos con los ruleros puestos, barriendo en la vereda. En este momento yo estoy con mi batón rojo y flores amarillas, y la Zulma está con el desabillé y mis pantuflas. Y las pantuflas, en la mejor escena que usted recuerde del Toto y la Porota. Bueno, así estamos los dos barriendo para contarte cómo siguen los puteríos o los líos, o como se quiera llamar, dentro de la Libertad Avanza ahora, porque siempre hablamos de las internas del PJ, ¿viste? Sí. Pero ahora está bueno hablar del Elde, porque están a punto caramelo, están a punto caramelo. Tenemos, como digo yo, para hacer un locro, ¿viste? Ni siquiera un guiso, una claro, sopa, y ya un locro, porque tanto que hay, mirá. Y bueno, ya que estábamos en la fiesta falopa de ellos, la Derecha Fest, el Virgo Fest, también como le decían algunos, a una que pobre le dieron con de todo también, es a la Vicky Villarroel, a la Villarroel. Uy, a la Villarroel. Pero le dieron marcada. Si podemos ver, señor Fede Bado, por favor, el video. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30? Qué cariñoso está Milei, ¿eh? Claro, ¿cómo porque respeta a sus compañeros de... Claro, ¿por qué? Porque a ella, por ejemplo, ya hace rato, y eso lo confirmó hoy Manuel Adorni en rueda de prensa, que dice que Villarroel no es parte del norte, porque así se refieren. Confirmó que Javier Milei considera que no es parte de la gestión hace ya muchísimo tiempo y que tampoco es partícipe del día a día. Eso cuando una periodista le preguntó sobre las declaraciones de Javier Milei sobre Victoria Villarroel, y cómo podían llevar adelante un gobierno sin la figura de la vicepresidenta. Y ahí es donde Adorni dice que ellos consideran que ya hace rato que Villarroel no forma parte de este gobierno. Así que, y Villarroel, cuando hicieron todas esas declaraciones, como para responder, lo que hizo fue publicar una foto de ella con un perro vivo. Entonces, ella abrazando un perro vivo. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Pero a ese nivel están de enfrentamiento, porque como nosotros ya lo habíamos dicho hace un montón, ellos consideran que su mayor peligro, llamémoslo así entre comillas, ni siquiera es Cristina, es la Vicky Villarroel. ¿Por qué? Porque ella le representa a todo el grupo económico que lo bancó a Javier Milei. Creen que Victoria Villarroel es la más capacitada para poder llevar adelante el gobierno de Milei, que puede ser, como lo estamos viendo, o peor, pero que está preparada para poder llegar al poder. Porque ven que el Jabo no está preparado, ven que el Jabo se le tiembla las patas, viste que encima todo el mundo dice que está súper medicado, que cada tanto se le chifla el moño, que escucha el timbre y se pone en guardia. Que habla con el perro. Que habla con los perros, viste que habla así, y como te digo yo, siempre se le va la mandíbula, se mandibulea para el lado izquierdo siempre y queda así medio friqueado durante 2 o 3 segundos. Maco, digo. Claro, viste, digamos, o sea, digamos. Por eso tampoco da entrevistas en vivo. Todas sus entrevistas deben ser grabadas porque dicen que se le chifla el moño. Se le chifla el moño, le agarra la chiripiolca, ¿te acordás? Como a los chifladitos. Recalculando, dice. Claro, le agarra ¿cómo es que la que le agarraba el chavo? La garrotera. Le agarra la garrotera. La chiripiolca se le ocurría a los chifladitos. Sí. Exactamente, pero la garrotera la agarra y queda duro. ¿Le pegaba a la chili?
¿A la qué? ¿La Chilindrina le pegaba? No. ¿Esa? No, a ver, estás... Cuando le pegaban por hacemos la cabeza, un enorme ¿qué pasaba? paréntesis. No, cuando lloraba. Hacemos un enorme paréntesis acá, Ajá. porque si hay algo que hay que aclarar es el Chavo y Chespirito. Bien, analicemos los distintos estados mentales que sucedían dentro del Chavo. O sea, esos momentos de abstracción mental. La chiripiolca le daba a Chaparrón en el sketch de Chaparrón y Lucas, Ajá. que era un movimiento repetitivo que tenía, que después era mover los brazos derechos de un lado para otro mientras levantaba la pierna. Claro, ¿y el otro le peinaba y le pegaba? No, ahí ya te fuiste al Chompiras. Ah. Por eso, no me estaba mantengámonos en acordando, Chaparrón claro. Bonaparte, que era Lucas Tañeda y Sí. Chaparrón Bonaparte en Ajá. Los Chifladitos. Donde al principio, en los primeros capítulos, la chiripiolca le agarraba en un momento un ataque al personaje de Chespirito, Ajá. que al principio lo que hacía era cruzar brazos y piernas y quedaba con las manos así. Después lo cambiaron por algo más físico, Ajá. que era directamente mover como si estuviese bailando un twist, pero en el lugar. Subía y bajaba. Lo que hacía, ¿cómo se llamaba el personaje del profesor Girafales? Rubén Aguirre, le daba una palmada grande en la espalda, Sí. y ahí lo hacía volver. Lo otro, lo que vos decías recién, la cachetada, Sí. eso era en el Chompiras y el Botija, Sí. donde él hacía de un ladrón, donde el personaje de Edgar Vivar, cada vez que lo castigaba por algo al Chompiras, que quedó Chompiras como sinónimo de ladrón en muchos lados, fulano es un Chompiras, lo peinaba al medio con el peine, que al principio eso lo hacía en los primeros sketches Ajá. Ramón Valdés, cuando Sí, hacía de por Peterete. eso, sí. Entonces lo peinaba, le daba una cachetada que lo hacía girar en el lugar, Ajá. y después decía la próxima vez, etcétera, y le amenazaba con algo. Y en el Chavo, cuando el Chavo se asustaba, Sí. le agarraba la garrotera, Ah, bueno, ahí, que ahí era el estaba confundiendo, pip, claro. pip, pip, Sí. pip, y quedaba retorcido, y que eso lo curaban tirándole un Agua. poquito de agua en la cara, y ahí volvía. Ahí está. Bueno, esos eran los 3 estados de locura que había en el Chavo con la garrotera, Sí, en los Chifladitos con la chiripiolca, sí. y bueno, en el Chompira era cuando lo El fajaban. Chompira, cuando- Exactamente. Bueno, a Milei no sabemos si le agarra la garrotera ¿Cuál de los o... tres? No, la cachetada no, la cachetada dudo Que que... lleva a Karina, ¿viste? Como... Claro. ¿Vos decís? Despertate, No, yo no reaccioná. creo. No, yo creo que le tiran así la agüita. Pues- Pero sí, ponele el... Parece que hay que bancarse estar, segundo paréntesis, hay que bancarse estar en ese lugar, ¿eh? Estábamos viendo, ¿te acordás que decíamos que hoy íbamos a hablar de la serie Menem? Sí. Pero como no está Pelito, lo vamos a Está Pelito, esperar nos vamos al a martes a reservar. Pelito para hablar de la serie de Que Menem. dice que ya lo miró todo. Bien, yo avancé con la serie y me faltan solamente 2 capítulos finales, pero presté bastante atención al momento donde él tiene el levantamiento. ¿Viste cuando se levanta a Seineldin y todos esos? Ujú. Bien, en un momento él tiene que tomar la decisión si reprimir o negociar con los militares que estaban levantados. Ujú. Y él se encerró en una habitación durante un tiempo. Y de ahí sale y dice reprimir. Entonces por eso van y combaten. Nunca se supo qué hizo en esa habitación, si durmió una siesta, incluso la misma serie te lo dice. Nunca se supo qué hizo Menem durante, no me acuerdo cuánto tiempo duró, ahora se me fue. No me acuerdo si eran 3 horas, 1 hora, 20 minutos, no me acuerdo cuánto. Que él se encierra en una habitación y sale. Como dicen, nunca se supo si durmió una siesta, si rezó, si miró el cielo, Claro. si lo que sea. Y él salió y ahí manda combate directamente. Y hay una foto que sacó el verdadero fotógrafo, que acá lo ponen como si fuese un personaje más, pero no es, solo que está basado en él, Ujú. donde se lo ve a Menem muy concentrado, muy ceño fruncido, fumando un cigarrillo. Incluso está despeinado, todo. Y esa foto sobre todo, y es una de las que a mí más me gustan, porque ves ahí toda la presión que siente quien está en el rol de presidente de una nación. Porque, a ver, por más que nosotros lo tomemos a la chacota y nos riamos muchamente, iba a decir, que nos riamos muchas veces Ujú. de quien sea que está de presidente, cierto que es la persona esa tiene que saber manejar el poder. Porque en ese momento sos quizás la persona más poderosa dentro del país y sos la persona que toma decisiones más trascendentales para millones de personas. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Y que dependen tanto
o sea, un pueblo entero. Claro, destinos enteros que pesan sobre eso. Entonces, yo me imagino que, ponele, según qué tanto te tomes en serio el rol, esas decisiones van a pesar en vos para toda la vida. Y ahí es donde vos decís qué tan preparado está o no una persona para ejercer ese rol. Y ahí es donde muchos se preguntan, y yo entre ellos, si este muchacho, el Jabo, está preparado para poder ejercer ese rol. Porque verdaderamente es consciente del peso de sus decisiones, es verdaderamente consciente de lo que significa para todos los jubilados que este miércoles cobraron de nuevo, como cobraron todos los miércoles, al punto tal de que la ONU ya ha hecho un llamado de atención a eso, pero ya lo vemos en un ratito. Sí, pero igual no nos vayamos un poquitito, muy importante este próximo tema de los jubilados, obviamente, pero por ahí me quedé con esto que decís, ¿qué piensa él? ¿Está capacitado o no está capacitado? A mí me preocupa realmente el ver en él que dice que hay que destruir el mismo gobierno, el Estado, sin darse cuenta que él es parte del Estado y que la investidura de él es la que rige toda esa sección que él quiere destruir. Claro, porque él dice que él es un topo dentro del Estado que viene a destruir el Estado. Y eso me preocupa. Claro, ¿por qué? O sea, te vas a autodestruir, te diste cuenta el lugar que ocupás, qué significa ser presidente, te diste cuenta que sos presidente o trabajás de 6 a 8. Ahí está el tema, yo creo que al tipo nunca le cayó la ficha, que claro, el presidente ni siquiera sabe lo que es ser presidente. Es a lo que quiero hacer reflejar eso, ¿viste? Claro, porque el tipo, vos fijate con la liviandad que habla sobre todo eso, incluso como muchas veces en su discurso no puede disociar lo que es ser presidente de trabajar de presidente, porque para él es trabaja de presidente, a ser presidente. Un presidente no es alguien que trabaja de tal hora a tal hora, no, sino se es presidente. Entonces, eso también, y ya que está entre uno de los tantos paréntesis que hemos estado abriendo, también sería un llamado de atención al pueblo argentino, de pensar un poquitito más a quién pones ahí. A la hora que votás, por más bronca que tenga, tenés que exactamente, darte cuenta porque y no caer en eso de al final votar caliente, porque en caliente uno hace macana. Claro, porque el famoso voto bronca termina siendo un voto bronca contra uno mismo y contra un montón de gente que la pasa mal por estas decisiones. Y que hoy lo estamos viendo con el Garrahan, con la gente despedida que solés ahí que nombrar empresa por empresa y seguramente trajiste ya en el próximo bloque vamos a andar con los jubilados, con los estudiantes y nosotros, como vos decís, sin ir más lejos, cada vez que vamos a comprar las cosas, que pagamos los servicios, entre miles de cosas más que nos pasan, ¿no? Por eso, y la gran pregunta era, y justamente eso es lo que se tiene, si este muchacho, el Jabo, está capacitado o no para manejar el poder. Y los grandes grupos poderosos están viendo que quizás no le dé el piné, no le dé el cuero para soportar mayores crisis. ¿Por qué? Porque también es un gobierno que ya ha quemado todas las cartas en cuanto a sus propuestas económicas. ¿Por qué? Porque ya pusieron todas las cartas sobre la mesa, no tienen nada nuevo. Por eso es lo que decíamos la otra vez nosotros. ¿Y ahora qué? Porque ya Sturzenegger hizo todos los recortes que tenía que hacer, achicó todo lo que tenía que achicar, echó toda la gente que tenía que echar, se endeudaron ya con el fondo, ya hicieron todo lo que venían a hacer. ¿Y en qué ha cambiado? No estamos mejor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya es un gobierno que en cuanto a promesas está acabado. Ahora empieza la parte de las privatizaciones, en busca de poder acumular dólares, porque ya el mismo FMI hizo un informe hace unos días donde estaban preocupadísimos por la nula capacidad de acumular reservas del Banco Central, pero eso, estaban preocupados. Entonces por eso iban a ver si es que le podían no dar ese changüí, ese permiso, esa disculpa en cuanto al monto que Argentina tenía que pagar, la cuota que Argentina tenía que pagar. Entonces iba a ver si le podía dar o no ese perdón, ese ok, sigamos adelante, después me lo pagás. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que verdaderamente lo único que se está haciendo es tratando de vender los bonos de las maneras más absurdas posibles. Incluso ya tenemos también ¿dónde está? A ver,
Bueno, eso ya lo vamos a ver. El Wells Fargo, el Wells Fargo ya también le bajó 15 puntos a Argentina en su ranking. 15 puntos. Sí, 15 puntos, y le está diciendo ya es otro, así como el JP Morgan y como otro más, también dijo, muchachos, córranse de acá, que esto no da para mucho. Entonces, por eso toda esta gente la ve a la Vicky Villarroel como la sucesora inmediata si al Jabo lo bajan por juicio político, por lo que sea. Por X motivo. Claro, y ven en la Victoria Villarroel alguien mucho más capacitado para poder representar los intereses de estos grupos económicos, incluso la misma embajada estadounidense. Así como dijo Cristina en un momento, si me pasa algo, miren al norte. Y ahora ha quedado más expuesto que nunca. Claro que nunca con él. ¿De dónde vienen las decisiones? Con el Peter Lamelas. Bien, y ahora como para ir cerrando ya también esta parte de poteríos, la que nombramos recién de rebote es a la Pato Bullrich. ¿Por qué? Porque si hay alguien que Karina Milei tiene entre ceja y ceja, es a Patricia Bullrich. ¿Por qué, Maco? Porque por el mismo historial de la Patricia Bullrich, ellos están esperando que en cualquier momento los traicione. Así como ha traicionado a todos. Sí, a varios. Claro, entonces, el panqueque. ¿Qué te hace pensar a vos que Patricia Bullrich no va a querer ser presidenta en las próximas elecciones? Entonces Karina Milei ve en Patricia Bullrich una gran posible traidora. Incluso salió Fantino a decirlo al aire en su programa. Sí, salió Fantino a decirlo. Y lo dijo. Karina Milei no la quiere, porque ya es abiertamente el confrontamiento contra la Pato Bullrich. Mirá, decía Karina Milei dice que Bullrich nos va a traicionar, y por ejemplo ya empezaron a sacarle trapitos al sol. Por ejemplo, le salió que más de 2.200 efectivos de las fuerzas federales renunciaron en 6 meses por los bajos salarios y la mala obra social, entre una de las tantas cosas que empezaron a hacer. Y por ejemplo, Fantino, cuando salió al aire a hablar, decía que la Pato Bullrich, más que el cargo, está desesperada por seguir manteniendo los negociados dentro del área de seguridad. También lo saltó a decir Rial, y también ya lo empezaron a decir en los canales de TN y Nación. Por eso ya están desperdigando. ¿Por qué? Porque parece que la quieren mandar de senadora para sacársela de encima del Ejecutivo. Mirá, no sabía por eso. Así que... Por eso, porque se la quieren sacar de encima. ¿Por qué? Porque saben que va... Ahora, en este nuevo limpieza y recambio, donde incluso no se sabe si sigue el mismo Toto Caputo o no, bueno, parece que se la quieren limpiar también a la Pato Bullrich, porque la ven como un peligro de traición dentro de las filas de la Libertad Avanza. Y, claro, es un puñal en la espalda que está esperando. Claro, porque, a ver, ¿qué te hace pensar que si no puede armar poder propio no lo va a hacer? Si ya ha traicionado a todo el mundo. Eso es lo que ellos argumentan. Al mismísimo Macri lo traicionó. Y también parte de los candidatos que ellos pusieron también sostienen esto. Y esa era la discusión, o lo mismo que decía Fantino en el programa cuando hablaba de los candidatos que habían puesto dentro de la Libertad Avanza allá en Buenos Aires, que la gran mayoría se le iba a dar vuelta a Milei. Claro. Incluso los que venían del lado de Macri, con Macri, o a favor de Macri. Porque recordaban la frase, ¿te acordás lo que dijo Macri? Que eran un gobierno fácil de infiltrar. Sí. Bueno, y de repente ya todas las candidaturas se la coparon gente de otros partidos, que vino y se pusieron la camiseta de este color, que todos sabemos que en política a ese nivel son muy fáciles los muchachos de cambiar de opinión cuando llegue el momento y cuando veas que las papas queman. Porque los que no vinieron con el partido de entrada, los que se suman solo para levantar la mano a cambio de, como estuvieron denunciados muchos, incluso decían que compraban puestos. Sí. Bueno, en estas listas, muchos que venían del PRO se creen que en la primera de cambios se van a pegar la vuelta y van a responderle o a Macri o a quien sea que les convenga menos al Javier Milei. Entonces, ahora por eso es la gran cachada que dicen, muchachos, ustedes que eran tan genios, ni siquiera googlearon quiénes eran los candidatos que estaban poniendo. O sea, estaban corriendo un riesgo, digamos. Exactamente. Ahora, por eso muchos lo ven, también otros tantos lo ven,
como una gran estrategia, que la verdad yo no creo, una gran estrategia de Massa y de Kicillof. Pero la verdad yo no lo veo por ese lado. Yo no veo que sea una estrategia tipo Cersei de Game of Thrones, de ellos al haber colocado ahí gente por lo bajo. Yo más bien veo que fue una mala elección, por así decir, de los candidatos. Por ahora, porque después veremos, capaz que tenemos gente que vende su alma por el jabo más adelante, aunque yo no lo creo. Yo creo que son más bien, como dijimos en su momento, así como vino la alianza en su momento a ponerle el último clavo al peronismo, así como vino Macri en su momento a ponerle el último clavo al peronismo, ahora tenemos recuerdos de esos partidos, recuerdos que alguna vez existió la alianza, tenemos por ahí partes diseminadas del PRO, y ahora el que vino a ponerle el último clavo una vez más al peronismo es la Libertad Avanza, donde se siguen refritando los mismos de siempre, como la Pato Bullrich, por ejemplo, como Sturzenegger, como Menem, y como todos ellos, Caputo, exactamente, que vienen una vez más a colocarle el último clavo al ataúd del peronismo, y que, como nosotros decíamos la vez pasada, también en algún momento no me sorprendería que nos estuviésemos acordando de aquel partido que se llamaba La Libertad Avanza, que había venido a ponerle el último clavo al peronismo, y el peronismo vivito y coleando. Pero, más allá de eso, actualmente estamos en la cancha, estamos en pleno partido. Y tenemos, por un lado, las elecciones de este lado de la tapia, como decimos nosotros, los gobiernos nacional y popular, y del otro lado, que están los partidos representando a los grandes intereses económicos y a la embajada, donde, como decíamos hace rato, no sabemos si van a jugársela por el jabo o van a jugársela por la Vicky Villarroel. Pero más allá de todo eso, dentro de la casa de los locos Adams, se están tirando con ballesta, con rayos, con todo. Tal cual. Y si bien Karina y ese triángulo isósceles raro, cuadrilátero, cuadrado, cubo, como sea, que esa forma poliedro que es ahora, donde se maneja el poder, están ellos repartiéndose todo, lo mandan al Jabo a decirle, porque viste que el Jabo dice que él está para otras cosas, para la macroeconomía, y lo mandan al Jabo a jugar por ahí. Pero, como decíamos hace rato, hay que ver si el Jabo es capaz de soportar la presión de gobernar, porque ahí está todo. A ver, ¿quién soporta la presión de gobernar? ¿Quién soporta la presión de los grupos económicos diciéndole, no me estás dando lo que te estoy pidiendo? Porque seguramente no les molesta la presión del pueblo exigiendo comida. Les molesta la presión de los grandes grupos económicos que le exigen resultados. Tal cual. Y ese es el tema, presión. Y justamente con presión de Callejero nos vamos a la pausa y nos vemos en un ratito.